Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar la clase número 10, que es todo sobre dispositivos eléctricos. Bueno, vamos nomás a la filmina. En breve nomás, listo. Dispositivos eléctricos. En una unidad residencial se puede instalar una gama variada de dispositivos que hacen la vida de los moradores más fácil. Por ejemplo, timbre, portero eléctrico, dimer, fotocontrol, sensor de movimiento, temporizador de pasillo, etc. Veamos sus características y circuitos básicos. El timbre. Actualmente el timbre eh, funciona con 12 voltios, de hecho tiene un pequeño transformador que tiene la función de reducir de 220 voltios a 12 voltios. Y el timbre o campanilla, por lo general, hoy día trabaja directamente con 12 voltios. En el pasado trabajaban directamente con 220 voltios, pero la parte pulsadora, donde la persona tiene que apretar para que suene la campanilla, sabía quedar expuesta y en lugares, en días de lluvia, podía llegar a dar algunas descargas eléctricas, por lo que era un poquito peligroso. Hoy en día no hay ningún problema porque el pulsador lo sacamos con un par de cables al exterior, a la pared externa de la casa, y al ser de 12 voltios no pasa nada. Eh, Un timbre de 12 voltios actualmente puede cubrir una distancia de un máximo de 30 metros. Eso sería entre el pulsador y la base del timbre. Para más de 30 metros ya habrá que informar en el momento de la compra para que el vendedor sepa qué timbre darnos. Por ejemplo, uno de 18 voltios. Eh, bueno, tenemos algunos modelos de timbre como los inalámbricos, algunos timbres antiguos que funcionaban directamente con 220 voltios, ya no se utilizan, pero tengan cuidado porque pueden estar instalados en alguna que otra casa. Y los timbres actuales, donde ya vienen incorporados con su transformador adentro, que hacen la capacidad, las veces de reducción de corriente. Y bueno, un pulsador de los más usados actualmente como pulsador. No hay mucho que decir de los timbres. Actualmente pueden venir también timbres electrónicos, cableados, tanto como también los inalámbricos, con diferentes melodías, todo es viable. Pero bueno, otro de los elementos que se utiliza es el portero eléctrico. El portero eléctrico ya prácticamente dejó de ser un lujo, más por el tema de las inseguridades y todo eso, y pasa a ser casi un elemento cotidiano. El portero es un conjunto de componentes que forman un sistema de intercomunicación, aviso de presencia por medio de un zumbador, apertura de puertas, en algunos casos, cámaras de video también. Podemos distinguir los componentes en forma individual para posterior desarrollo. En el pasado, los porteros eléctricos eran más complejos, sus circuitos de funcionamiento mezclaban corriente alterna con corriente continua, y se usaban varios pares de conductores para su funcionamiento. Y si se desconectaban sin guardar el orden de conexión, eran muy difíciles de volver a conectar y consumían más energía, eran propensos a recibir interferencia radial, como por ejemplo algún taxi que ande cerca, transmisiones de radio, cosas por el estilo. En el presente, los porteros eléctricos son más sencillos, se conectan de conectar, son más fieles en cuanto a sonido, menor gasto de energía. Inclusive hasta se pueden integrar a la línea telefónica. Aparte de que algunos también tienen hasta video en HD o no sé, tal vez 4K, pero si no, en cualquier momento. Las partes que conforman un portero son la base, que es la parte del portero que comanda todas las funciones, comunicación, emite el tono de llamada, muestra el video en caso de tener video, controla las cerraduras eléctricas o intercomunica con otras bases en la casa, incluidas bases telefónicas también.
inalámbrica o cableada, no hay ningún problema. El frente o placa de la calle. Existe una variable cantidad de frente o placas en la pared exterior de la casa con acceso a la vía pública para que el visitante pueda anunciarse y hablar con los moradores de la casa. La cerradura. La cerradura puede destrabar los pestillos de las puertas que se quieran controlar a distancia. Finalmente tenemos la fuente de alimentación que provee de todos los voltajes necesarios. Lo mismo que hablamos de los 30 metros para el timbre, también es para el portero. Un portero con una fuente de 12 voltios sirve para unos 30, tal vez 35 metros. Para mayores distancias ya habrá que informar al vendedor para que nos vendan uno apropiado a la necesidad. Otra de las variantes es que la fuente de alimentación puede estar incorporada adentro de la base. Bueno, acá tenemos algunos esquemas clásicos de conexión de portero, donde tenemos la placa del frente, una cerradura, una fuente de alimentación, y bueno, y la conexión entre elementos. En el dibujo del lado, la fuente de alimentación alimenta la base y desde ahí a todo el sistema. O puede ser también que la base tenga la fuente incorporada adentro y actualmente se utilizan menos cables. Actualmente ya son como más digitales, entonces el cable de datos lleva un montón de información al mismo tiempo. Tanto es así que hasta puede llevar un cable para cerradura aparte o viajar por el mismo cable de datos. Bueno, lo que tenemos ahora son distintas bases de portero, cada vez son más modernas, inclusive hasta bases inalámbricas, y frentes o placas de calle con una gran cantidad de variantes. Hoy en día, como ya dije, es mucho más sencillo conectar los porteros y generalmente están bastante bien dibujados en los cuerpos de los porteros, la parte posterior, la conexión, por lo que es muy fácil transportarlos de una locación a otra. Bien, temporizadores de pasillos. Otro dispositivo muy utilizado y muy bueno para muchas aplicaciones. Estos dispositivos permiten encender una luminaria o grupo de luminarias mediante la acción de un pulsador durante un tiempo preestablecido. Una vez transcurrido ese tiempo, la luminaria se apaga sola. Estos dispositivos se fabrican para diversas cargas, cosas resistivas, inductivas o ambas. Función. Permite mantener encendido un conjunto luminoso durante un cierto tiempo, regulable puede ser ese tiempo, a partir del accionamiento de un pulsador o de pulsadores que se conectan de manera auxiliar. Son apropiados para ser utilizados en el control de iluminación de pasillos, palieres, escaleras, garajes o todo ambiente donde su encendido manual y su apagado temporizado los requiera. Como así también para controlar la alimentación de cualquier artefacto que se adapte a las características técnicas de esta unidad. Operación. Su operación se indica en el accionamiento manual de un pulsador, el propio o un auxiliar, luego la temporización es automática. La instalación. Instalar, los más comunes vienen para cajas 5x10. Se instala una caja embutida de 5x10. Pueden instalarse pulsadores comunes en paralelo al mismo para que actúen como auxiliares. Pueden instalarse en el interior de un tablero, otros modelos. Luego de instalado debe ajustarse el tiempo de encendido mediante un variador que viene provisto. Utilizar exclusivamente en interiores, por lo general no es para exteriores, pero se puede adaptar. Y antes de efectuar la instalación debe cortarse la llave general de energía, eso es evidente. Y bueno, hay varios modelitos de elementos de automáticos para pasillo, distintos tipos de luminarios. Por lo general,
no significa, hoy día, bueno, acá dice que únicamente se debe utilizar con carga que está especificada en la tabla de rangos para cada modelo. Quiere decir que si utilizas un automático para pasillo para un tipo de luminaria para el cual no fue previsto, se puede llegar a romper. Cada caja, cada modelo viene especificado el tipo de luminaria que puede manejar. Por lo general son medio universales, manejan todo tipo de luminaria, pero prestar atención a eso. Después tenemos, bueno, estos son modelos de automáticos para pasillos que pueden instalarse directamente en la caja de encendido de luz. Y o vienen modelitos exclusivos para instalar directamente en algún tablerito. Son distintos casos. Bueno, el dimer. Este dispositivo nos permite variar la intensidad de iluminación de una lámpara o grupo de lámparas. El dimer eh, es solo funciona para cargas resistivas puras, o sea, lámparas incandescentes o tal vez halógenas. Y para otro tipo de luminaria, por ejemplo LED, se deberá preguntar antes de comprar. Para otras luminarias vienen algunos modelos, para LED sí seguramente viene, pero hay que preguntar si esa luminaria LED acepta el dimer. En el caso de tener una instalación, una habitación que se requiera dimerizar la luz y va a ser LED, habrá que preguntarle al vendedor si que le muestre los distintos tipos de luminarias dimerizables y elegir entre lo que hay. El funcionamiento. Se basa en la acción de un triac, que es un componente electrónico, como un transistor para corriente alterna o algo por el estilo, donde de un circuito electrónico recortando la amplitud de onda senoidal correspondiente a 220 voltios mediante un potenciómetro o resistencia variable al que se puede acceder desde afuera, que el usuario puede acceder mediante un comando. Se debe instalar en el lugar planteado y respetar las conexiones del modelo en cuestión, es decir, donde va fase deberá conectarse fase y retorno a la lámpara. El neutro lo toma directamente a través del filamento de la lámpara. Los modelos, existen varios modelos, por ejemplo, el más económico es aquel que se instala directamente en el bastidor, reemplazando el módulo de llave de punto, y posee un comando de accionamiento rotativo como llave de encendido y apagado, incluido la variación. Otros necesitan una caja 5x10 para su instalación con un comando deslizable. Algunos de estos modelos no poseen llave de encendido. Un modelo muy popular pero costoso es aquel cuyo accionamiento es por tacto, también se instala en una caja 5x10, pero la tapa del bastidor deberá ser de metal o de algún plástico metalizado, requerimiento indispensable para el accionamiento al tacto. Otros sencillamente se instalan dentro de un velador o lámpara de noche con cuerpo de metal para que funcione al tacto. Es común encontrar unos modelitos para carga inductiva, no se engañen, esos vienen con el símbolo de un ventilador y son aplicables a ventiladores de techo. Son muy similares a los dimer común, pero para ventiladores de techo. Existen muchos más modelos, pero lo importante es que prácticamente todos responden al mismo esquema de conexión. De todas maneras, este esquema de conexión viene impreso en el cuerpo del modelo. Los dimer para luminaria LED. Este tipo de dimer es exclusivo para algunos tipos de luminaria LED, no para todos. Cuando se necesite efecto dimer en un ambiente que llevará luminaria LED, hay que ir al negocio de luminaria y pedir opciones de luminarias LED dimerizables y elegir de lo que nos muestra. Bueno, distintos tipos de dimers, una conexión básica de un dimer común y corriente, los baratitos, modelo de dimer al tacto, modelo de dimer con ajuste deslizable. Estos ya casi no vienen, pero son lindos. El fotocontrol. Este dispositivo tiene por objetivo el control de cualquier elemento en forma automática por variaciones de la incidencia de luz. El principio de trabajos de
esto se fundamenta en la capacidad de un componente electrónico de material fotosensible. Esto significa que modifica su estructura molecular por acción de la luz. Este proceso de variación se puede detectar con circuitos especiales y comandar luminarias o lo que sea necesario. Consideraciones generales del fotocontrol. Detalles y características constructivas. El fotocontrol está destinado a controlar la conexión y desconexión de artefactos para iluminación, también puede ser alarma, etc., a través del cambio del nivel de iluminación natural o artificial. Se utiliza para iluminación de parques, patios, vidrieras, comercios, carteles, accionamiento de circuitos de alarma de emergencia, el control de equipo de alumbrado público, etc. Se puede, mientras el aparato lo pueda controlar, se puede controlar cualquier cosa. El elemento fotosensible puede ser un fotodiodo, un fototransistor o una resistencia LDR, son todos los sensores de luz que se utilizan y que trabajan conectados a un circuito electrónico. La cubierta del fotocontrol está moldeada en policarbonato blanco o transparente, estabilizado a los rayos ultravioleta, material que presenta una alta resistencia al impacto y un mínimo envejecimiento de los efectos ambientales, luz, calor, agua, lo que asegura una máxima duración. La base es de termoplástico de gran resistencia mecánica. Algunos fotocontroles están previstos para ser montados a través de una escuadra metálica diseñada para tal efecto, provista por el fabricante para facilitar su instalación. ¿Por qué tienen esta robustez? Porque generalmente los fotocontroles van ubicados en el exterior. Se tienen que aguantar todo tipo de inclemencias. Algunos disponen de un dispositivo de retardo que lo insensibiliza contra las iluminaciones esporádicas, pues relámpagos, focos de automóviles, luces altas, cualquier iluminación momentánea, evitando de esta manera gastos por encendidos o innecesarios o que se apague en horas nocturnas. Están diseñados de forma tal que en caso de falla de algún componente, el circuito a controlar queda energizado, eliminando la posibilidad de quedar oscuro. Significa que si por alguna razón se quema el fotocontrol, por lo general debe quedar conectada la luminaria a la corriente para no quedar en oscuridad, por lo menos queda la luz. El funcionamiento. Cuando hay incidencia de luz, el componente genera baja resistencia estableciendo conducción eléctrica. Y un circuito especialmente diseñado comanda los contactos de un relé tipo normal cerrado, cambiando de estado, apagando la luminaria cuando deje, y cambiando de estado, apagando la luminaria cuando deja de llegar luz al sensor. La resistencia aumenta, cortando la corriente, y el relé vuelve a su estado normal cerrado, encendiendo la luminaria. Cuando se ejecuta una instalación de este tipo, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Siempre orientar hacia el norte la cubierta transparente del sensor y tener claro la potencia de trabajo del dispositivo. En algunos casos es conveniente, al instalar, tener la precaución que la luz generada por la lámpara no alumbre o realimente la entrada de luz del sensor. Si esto sucede, el dispositivo entrará en un ciclo de encendido y apagado infinito. Estos dispositivos vienen en 3 conexiones normalizadas. Conexión con 2 cables. Es el más simple de todos, posee 2 cables y generalmente cualquier entrada de línea o fase y cualquier retorno, a no ser que estén impresas en el dispositivo, en ese caso respeta las polaridades. Fotocontrol con 2 cables generalmente se usa para una sola luminaria, específicamente lámparas resistivas puras, pero puede haber algún que otro modelo para LED. Bueno, así es como se ven generalmente los de 2 cables, y acá es como se conectaría. Conexiones de 3 cables. Estos fotocontroles poseen 3 cables para su conexión, un cable generalmente negro para entrada de fase o línea, un cable rojo que hace de retorno, donde se conecta la carga, luminarias,
y uno blanco para conectar el neutro. Bueno, este es un esquema básico de conexión. Existen otros dispositivos similares que trabajan con el agregado de un circuito electrónico temporizador, bueno, ya lo dijimos. Otro ejemplo de conexión de 3 cables. Y es importante, recuerden nunca superar el límite de carga del dispositivo. Puede controlar a riesgo de quemar. Quiere decir que si este dispositivo me sirve para controlar 1000 vatios en luminaria, no puedo poner más de 1000 vatios en luminaria. Si pongo más, corro el riesgo de romper el dispositivo. Bueno, fotocontrol de 3 cables, distintos modelos y tipos. Este modelito central es muy bueno. Y después tenemos los fotocontroles de 4 cables, donde lo único que hace es agregar un cable de neutro, que es común a la entrada y a la salida. Sensores de movimiento. El sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que actúa cuando detecta movimiento en el área vigilada. Sus utilidades son diversas, en algunos casos se utilizan para seguridad, otros como automatización. Básicamente hay dos tipos diferentes según su forma de trabajo. Sensor de movimiento infrarrojo son los más utilizados, ya que son los que menos fallas producen. Detectan cambios en un ambiente vigilado a través de la temperatura de los cuerpos. Actualmente ya vienen para detectar por reflejo. Y sensor de movimiento ultrasónico que detectan el volumen mediante efecto Doppler. Y bueno, cuando cambia el volumen de la habitación es porque alguien hay en el lugar. Son más internos que otra cosa, son caros y no se utilizan tanto los ultrasónicos. Lo más común es que utilicemos los convencionales. Bueno, después tenemos sensores de movimiento de las alarmas, que esos trabajan de 5 a 12 voltios, mientras que los que usamos para electricidad, para uso cotidiano, fuera de alarmas, se conectan directamente a la tensión de 220 voltios. El modelo que se ve ahora es un modelito de sensor domo que se pone en el techo, muy apto para palieres, escaleras y pasillos. Después tenemos modelitos más utilizables para partes bajas, plantas bajas, veredas, patios, donde esto tiene un menor ángulo de sensado, porque no tiene 180 grados, o 360 como un modelo de domo, pero tiene un sensado aproximadamente de 180 grados horizontal y 90 grados vertical. Pero 180 grados y 90 verticales. Lo que nos da una muy buena cobertura de todo. Además se puede ajustar en altura y en rotación para apuntarlo exactamente al área donde queremos detectar. Es muy bueno este sistema y anda muy bien. Bueno, veamos un esquema básico de conexión. Estos vienen con colores más conocidos. Saben tener un cable de color marrón, que es la entrada. El cable de color rojo, que sería el retorno, en este caso coincide con el fotocontrol. Y sabe tener el azul o celeste, que es neutro y es común a la salida también. Estos también son medio universales y andan muy bien. Este, como el modelo de arriba, son los dos modelos más usados y son muy buenos. Los ajustes del sensor de movimiento. Por lo general, los sensores de movimiento tienen unos comandos de ajuste que me van a permitir la calibración para llevarlo a una óptima zona de funcionamiento. Por lo que se puede ver, tenemos un buen sensor, debe tener 3 comandos de ajuste. El primero, que es Sense, es la sensibilidad. Le podemos dar mayor o menor distancia de sensado. A mayor distancia se hace más agudo el ángulo de sensado, se hace en vez de 180,
de 120 hasta 90 grados, de manera horizontal, o le podemos dar menos distancia, con mayor sensibilidad, con menor sensibilidad para patios más chicos, lugares más chicos. Bueno, la sensibilidad se ajusta. Después tenemos time, tiempo. El tiempo de que me permanece encendida la luminaria en el momento que detectó movimiento puede ser programado por ese comando. Y después tenemos lux, que es el modo de trabajo. Eso le indicamos si queremos que trabaje exclusivamente de día, entonces ponemos el comando para el lado del sol. Si queremos que trabaje de noche, lo ponemos por el lado de la luna, o día o noche, dependiendo del caso. O puede tener una franja horaria también. Eso determina a qué hora. Si queremos que trabaje 24 horas, se pondrá al medio. La calibración post-instalación es importante. Relojes y temporizadores. Existen una variada gama de relojes o temporizadores cuya función principal es automatizar algunas funciones de la vivienda. Por ejemplo, giro de espacios verdes, iluminación exterior o interior, ventilación, simulación de presencia, cartelería, hidropónicos, riegos hidropónicos, bueno, lo que usted quiera, que se ajuste a las características del aparato. Existen muchos modelos digitales, como el primer caso, modelos analógicos o mecánicos. Estos dos que he mostrado van directamente en el tablero. El tercer modelo, el que está en medio, que también puede ser digital o analógico, viene para enchufar en un toma. Acá tenemos un modelo digital para enchufar en el toma. Acá tenemos un modelo analógico para enchufar en el toma. De modelos analógicos mecánicos para tablero, real DIM, un modelito digital. Todos se programan más o menos igual, ya vamos a ver el tema de la programación. Y acá un modelito conectado como simulador de presencia. Eso es para cuando nos vamos de vacaciones, salimos y podemos conectar distintos tipos de luminaria a distintos temporizadores para que enciendan y apaguen en distintos horarios y simule que hay gente en la casa. También se puede poner alguna radio, algún aparato que haga sonido, que pueda ser encendido o apagado mientras la conexión, mediante conexión-desconexión. Estos modelitos tienen una conexión especial porque hay una parte, la parte que controla el reloj, el clock, que requiere de una conexión permanente a fase neutro. Y después la salida es donde conectaríamos la luminaria o el aparato que queremos controlar. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de estas conexiones, pero son un recurso muy, muy bueno. Desde mi punto de vista, los mejorcitos son los digitales. Pero bueno, todos son bastante similares. En la clase que viene vamos a ver conexiones de estos aparatos, inclusive cómo ampliar el rango de trabajo si queremos con un solo aparato controlar varios miles de vatios de otros dispositivos, podemos sumarle algún relé o algún contacto, que lo vamos a ver, esos esquemas de conexiones, la clase que viene. Por ahora vamos terminando acá y nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos.